una vez más. Bendiciones familia, bienvenidos a otro episodio de Muna Woman Podcast. Estamos en una nueva temporada. En este espacio estaremos hablando sobre diferentes temas concernientes al reino de Dios. Si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas al canal, que active las notificaciones y que compartas este video. En el día de hoy tengo una invitada especial, es una exclusiva, ella va a estar con nosotros conversando y compartiendo de su testimonio, un testimonio poderoso. Ustedes saben que aquí la visión de Muna Woman es restablecer el diseño de feminidad, identidad y esencia de la mujer creado por Dios. Y con todo esto, nosotros siempre hablamos de temas sobre la sanidad interior, sobre la liberación, sobre temas que edifican, sobre el reino de Dios, sobre temas que traen edificación, que traen restauración, fortaleza, nuevas fuerzas. Así que esta no es la excepción. Vamos a estar hoy compartiendo con una invitada que ha estado anteriormente con nosotros, incluso es parte de Emuna. Ella estuvo una temporada con nosotros haciendo videos y hoy día, después de un proceso muy fuerte, ella está con nosotros en el día de hoy para hablarnos y conversarnos qué ha pasado en la vida de Oneida. Oneida, bienvenida a Emuna. ¿Cómo estás? Bendiciones, estoy muy contenta, me complace el volver a estar aquí por estos medios, poder estar contigo, compartir y poder conectarme nuevamente después de todo este proceso por el cual he pasado. Muchas ¿Cuánto gracias. tiempo hace ya? Ya van a ser 10 meses. 10 meses. Y este tiempo ha sido un tiempo difícil para tu vida, para la vida de tu esposo. ¿Cómo está Oneida hoy día? Oneida hoy día te puedo decir que es otra persona. Es otra persona, te lo digo en manera positiva porque de todo esto, pues a los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien, a aquellos que amamos al Señor. Y Amén. Oneida pues ha crecido, ha cambiado mucho, ha madurado. Y no solamente te lo voy a decir con palabras, sino que mis obras o mis hechos lo van a ir demostrando. El cambio por el cual he atravesado o he vivido. Amén. Qué lindo es escucharte y volver a verte, tenerte en este medio. Para los que se están conectando y son nuevos suscriptores, Oneida pasó por un proceso donde ella tuvo que enfrentar la muerte de un ser querido, su hija, y luego de esto, nosotras estuvimos compartiendo un podcast. Si usted no lo ha visto, yo le invito a que lo vea, lo voy a estar conectando a este video para que usted vaya y pueda ver ese podcast primero antes de ver este para que pueda entender entonces la historia completa. Oneida, quiero empezar con una pregunta. La primera pregunta que quiero hacerte en el día de hoy es, ¿cómo has entendido el proceso de reconstrucción? Bien lo dice la palabra, reconstruir, como volver a edificar, volver a poner manos a la obra. Eh, este proceso de reconstrucción en mi vida ha sido verdaderamente, como decirte, de cero, porque para que haya una nueva construcción, tuvo que haber primero, ¿verdad? Como eh, no me gusta, no quiero usar la palabra, vamos a usar la palabra desconstruir, no destruir, sino desconstruir. Hubo Ujú. muchas cosas en mi vida donde fueron desconstruidas, quebradas, quebrantadas. Fue un quebranto bien grande. Yo creo que te puedo decir libremente, lo más grande que ha podido pasar en mi vida. Ha sido un proceso, como bien dijiste la palabra, ha sido un proceso lento, ya van 10 meses y todavía estoy en el proceso.
No te voy a decir que ya lo he alcanzado, como dijo Pablo, pero voy camino a ir, como dice la palabra de Dios, a ir como de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y te estoy diciendo esas palabras, y esas palabras 6 meses atrás quizás ni las pudiera mencionar, porque qué gloria, qué triunfo o qué victoria tú puedes sacar de la muerte o de la partida de un ser amado y más de un hijo. Estoy en un proceso de reconstrucción, de volver a construir. Es como dice la palabra, siendo pasado por el fuego. Ahora yo puedo leer eso que está en la palabra y ahora lo puedo entender. Wow, qué momento tan difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en este proceso de reconstrucción? Bueno, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Hay días donde uno se siente bien fortalecido. Me siento que, que estoy saliendo a flote, de que voy a caminar, que voy a continuar. Y hay días que uno no quiere saber ni de nadie, ni de la hora, ni de nada, porque es una batalla en la mente, día a día. Cuando dice la palabra del Señor que renovemos nuestra mente, nuestros pensamientos todos los días, eso ha sido vital para mí. Eso ha sido vital y ha sido una de las cosas más difíciles. La batalla mental, la lucha con mis pensamientos. Este ha sido una de las cosas más difíciles en este proceso. Ok. Cuando vamos al término de la reconstrucción, como explicaste ahorita, estás volviendo a edificar lo que fue quebrantado. Entonces, en este momento, en esta batalla en la que te encuentras aún todos los días, estás hablando sobre la renovación de la mente. ¿Qué has entendido hoy día que no podías entender hace 6 meses atrás? Precisamente, precisamente, esa es la palabra que quiero usar, el entender. El entender por qué suceden estas cosas a los hijos de Dios, que según mi entender, válgame la redundancia de la palabra, según mi entender, estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, creo que estoy haciendo las cosas que le agradan, creo que estoy tratando de cumplir mi propósito. ¿Por qué te digo todo esto? Porque antes de que el Señor se llevara a J.D. Net, yo estaba envuelta incluso contigo misma, estábamos haciendo los podcasts, estábamos estudiando más la palabra, estaba en mi vida personal, estaba buscando a Dios en las madrugadas y este sinnúmero de cosas, para mi entender, wow, pues estamos bien porque estamos tratando de andar en el camino que uno entiende que es el correcto. Pero más sin embargo, cuando sucede esto tan repentinamente como sucedió, que eso ya tú lo conoces, no voy a indagar en eso porque está en el otro capítulo que ya tú grabaste, en el otro Ujú. episodio. Cuando sucede esto tan repentino que llegó a nuestras vidas, pues ahí yo me llené de dudas, de preguntas, de interrogatorias, de cosas que no tenían respuesta, que no tenían sentido para mí. Y ahí llenaba a Dios de preguntas todos los días. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Sabes? ¿En qué estoy mal? ¿En qué te fallé? Porque en aquel momento yo lo recibí como si hubiera sido un castigo de Dios, como si yo estuviera haciendo algo que no era lo adecuado. Por eso te dije que viene la batalla mental, porque el enemigo toma ventaja y empieza a lanzar sus dardos. Y eso fue una de las cosas más difíciles porque yo no lo podía entender. Fueron pasando los meses para contestarte la pregunta y entonces pude entender, el Señor mismo me dijo que esto no era para que yo lo entendiera, porque lo que no entendemos ahora lo entenderemos después.
Él lo que quería era que yo confiara, que yo me rindiera a su voluntad en sus manos, que más adelante pues hablaremos un poquito más. Ujú. ¿Qué tan difícil es rendirte a esa voluntad? ¿Qué tan difícil fue para Oneida el momento donde tuviste que decir, hasta aquí llegué, me rindo ante ti, Padre, y haz tú como tú quieras, toma tú el control absoluto de mi vida? Antes de llegar a ese punto, yo tenía una batalla constante todos los días, todos los días que me podía despertar cuando lograba conciliar el sueño, porque fueron momentos oscuros, los momentos más oscuros de mi vida. Pues cuando yo podía despertar en las mañanas y caer en mi realidad de que ya ella no estaba, volvían otra vez esa batalla y esa pregunta. ¿Por qué? No entiendo. Este, ¿Cómo es posible que ya ella cumplió su propósito? ¿Por qué me tienes a mí aquí? ¿Sabes cuál es el propósito? No entiendo. Un sinnúmero de preguntas. Y entonces una de las cosas más difíciles fue aceptar que esa era la voluntad de Dios, que era entender que, como dice el texto, está en Romanos, palabra de Dios en Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo le preguntaba a él, ¿en dónde está lo bueno? ¿En dónde está lo agradable de esto? ¿En dónde está lo perfecto? Porque yo no lo puedo entender. Y ahí era cuando el Espíritu hablaba a mi espíritu y me decía, no es para que lo entiendas, sino es para que confíes, para que te rindas. Dios me llevó entonces a la historia de Job, que muchos la conocen, y en el capítulo 1, en el verso 20 de Job, dice que cuando le llegaron todas estas noticias, que Job se rasgó sus vestiduras en señal de dolor y de duelo y que solamente adoró. Cuando yo leí eso, dije, ¿qué? ¿Cómo este hombre, acabando de perderlo todo y lo más grande, a sus hijos, todos los hijos, en un mismo día, cómo él pudo, con ese dolor tan grande, en vez de reclamarle a Dios, lo que hizo fue que adoró? Y en los versos siguientes dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces ahí Dios me confrontó y me dijo, ¿de quién es ella? Y yo le dije, tuya, Señor. ¿De quién eres tú? Yo, tuya, Señor. Porque todas las cosas por ti fueron hechas y para ti. Y ahí fue donde empezó mi proceso de aceptación. Wow, qué poderoso. Mencionaste la adoración, una palabra tan poderosa, ese momento de rendición a Dios. Entonces, en ese momento, Oneida, háblame un poquito de esa fe, y además de fe, obviamente, eh, hubieron otras cosas que tuvieron que estar presente para que tú pudieras recibir esa confrontación y poder entender lo que el Espíritu Santo te estaba hablando en ese momento. Además de fe, háblanos de esa fe que tuviste en ese proceso de reconstrucción y además de la fe, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes compartir? ¿Qué fue lo otro que pudiste experimentar en ese momento? Es un factor de muchas cosas. Yo no te puedo decir que simplemente porque entendí en ese momento, me rendí y adoré, ya todo cambió así drásticamente. No, fue un proceso donde es un duelo que tienes que vivir, es un duelo que no lo puedes brincar, lo tienes que pasar. Este duelo trae varias etapas, que incluso en el otro episodio la discutimos. Y este duelo, eh, aunque la gente no te va a entender, a ti, tú tienes que vivir tu proceso.
Van a haber personas que no lo van a poder comprender. Van a haber personas que quizás te quieren ayudar y te den la mano, pero no están ellos. Y entonces el ir entendiendo todo eso a la misma vez que estás pasando ese dolor es bien difícil. Y entonces en mi experiencia, cuando yo trataba de buscar un apoyo y ver que esta persona no me podía dar lo que yo necesitaba, estoy hablando de familia, estoy hablando de amistades, estoy hablando de humanos, humanos. Mm. Entonces yo tuve que entender que verdaderamente tengo que depender completamente de ti, rendirme a ti. Y entonces el Señor, a través de su palabra, que es esencial, fue lo que lo que más sostenido y me ha mantenido hasta hoy. El poder leer con dificultad y el tratar de no perder la comunión con Dios. Hubieron momentos donde yo ni siquiera oraba, solamente lloraba. Hubieron momentos donde yo no lloraba, solamente me quedaba como si estuviera, este, como si tuviera, no quiero usar la palabra incorrecta, como si estuviera fuera de mí. Hubieron momentos donde yo necesitaba estar sola, sola. Éxtasis. Exactamente. Hubieron momentos donde yo necesitaba estar sola. Y todo esto, Mari, es bien necesario para la persona que está pasando un proceso similar al que yo viví. Es bien necesario que no te brinques las etapas. Es bien necesario que si tú tienes que llorar, tú lloras. Aunque las personas que estén a tu alrededor te digan, ay, ya no llores más, ya levántate, porque muchas personas tratan de animarte o de ayudarte, pero no pueden darte algo que ellos no han vivido. Y entonces a mí, pues, en cierta etapa me costó, me costó entender que no todo el mundo puede darte un consuelo, que no todo el mundo va a estar para ti en todo tiempo. Esto se trata de tú y Dios, tú y el Espíritu Santo. Y entonces, cuando te dije que necesitaban un sinnúmero de cosas, también tiene en este proceso donde, donde tú vas a necesitar sí o sí la presencia de Dios, tienes que también rodearte de personas que, como dice la palabra del Señor, personas justas, personas temerosas, personas entendidas en cuanto a lo que es el amor de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, eso fueron una de las cosas que a mí me ayudaron a levantarme, fue el apoyo de mi familia, tú incluida, fuiste una pieza bien importante en mis primeros meses. Unas amistades que tengo en Orlando, ellos fueron clave porque esa gente uf, caminaron la milla y la milla extra para estar ahí. También me ayudó mucho la literatura, leer libros de personas que tuvieran el mismo proceso o similar. El escuchar cómo Dios los restauró, los levantó, eso me ayudó mucho a poder estar de pie hoy día. Y lo más importante de todo, la presencia del Espíritu Santo. Rendirme a Él y ser real como soy. Cuando tenía enojo, cuando estaba enojada, cuando tenía coraje, porque lo vas a sentir, no es algo que no vas a sentir, lo vas a sentir. Y no tengan miedo de que lo señalen o que lo juzguen, porque eso es algo que va a suceder. Si nos vamos a la palabra de Dios, pasó con Noemí, cuando murió su esposo y sus dos hijos, ella cayó en una amargura que hasta se cambió el nombre. Y porque Jehová se olvidó de mí, porque Jehová me ha abandonado y me trajo esta calamidad. Ella culpó ahí a Dios, ¿verdad? Porque estaba en dolor. So, va a haber un momento donde uno va a, a, a enojarse con Dios, a echarle la culpa, pero ojo, ojo, nunca, 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 nunca
dejen de venir a su presencia. Cómo te sientas, si estás en llanto, si estás en dolor, si estás si sientes rechazo y culpa y ganas de gritar, así como te sientas, la clave es venir a Dios, venir a Él porque es el único que te puede consolar y que te va a levantar. Wow, qué poderoso el momento, la fortaleza que has recibido de parte de Dios, incluso en donde las emociones están alteradas, en donde no sabes si reír, llorar, estar sola, estar acompañada, porque es un revolú de emociones, por decirlo de alguna manera. Quería preguntarte, ¿cómo Oneida, después de todo este proceso y después de todo lo que me acabas de mencionar, ha reconectado con tu creador y con tu propósito, con el propósito de vida, con la encomienda que Dios le ha hecho a Oneida en esta vida? ¿Cómo tú has reconectado con ese propósito? Fíjate, conectar, yo eh, nunca me desconecté de Dios, nunca me desconecté, sino que yo creo que fueron los momentos donde más me rendí, así como la vasija en las manos del alfarero, que dice que en las mismas manos del alfarero, de su creador, ahí mismo se echó a perder, así estaba yo en ese momento, estaba como, como derretida, hecha un montón de pedazos, pero en las manos de mi Señor, nunca me salí de ahí porque entendía que si me salía de ahí, hasta ahí iba a llegar. Hubieron momentos donde sí le pedí al Señor, Señor, no entiendo que tenga propósito, eh, no entiendo por qué tú me tienes aquí. Yo te aconsejaría, Señor, que me mandaras a buscar, porque aquí ya yo no te soy útil por la condición que yo sentía. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me tienes aquí? Entre más pasan los días, menos sentido yo lo había, pero Señor en su misericordia tan grande, siempre me hablaba a través de sueños y siempre, e incluso tuve una experiencia que me gustaría compartirla rapidito aquí. Cuando la noche antes de entregar el apartamento donde vivíamos en Cape Coral, porque para los que nos están viendo, ya yo no vivo allá en Cape Coral, yo me tuve que mudar, tuve que salir de allí porque era demasiado fuerte. Iba a ser demasiado difícil el poder levantarnos ahí, porque cuando nos levantábamos todas las mañanas era bien difícil por la imagen que teníamos. Recuerdo que la noche antes, cuando ya habíamos puesto toda la mudanza en el camión, en el truck, como le decimos nosotros, eh, pusimos un matre en la sala, ya eran como las 12 o la 1 de la mañana. Tratamos nos acostamos para tratar de descansar un poco y ahí entre mi conversación con Dios y entre mis lágrimas vino una presencia tan hermosa sobre mí. El Espíritu Santo vino sobre mí ahí en la cama y me abrazó. Fue la experiencia más hermosa que yo jamás he sentido, porque yo estaba, como te dije, deshecha en las manos del alfarero, pero deshecha. Yo le dije al Señor, no sé qué quieres conmigo, no sé qué quieres conmigo, no sé eh, cuánto tiempo más voy a seguir sintiendo este dolor, pero yo necesito que tú hagas algo. Tu palabra dice que tú eres el consolador. Yo necesito ese consuelo. Ahora es que lo necesito más que nunca. Y sé que voy a salir de aquí, no sé a dónde me llevas, no sé qué es lo que voy a enfrentar, pero yo necesito saber de que tú vas conmigo y de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy haciendo lo correcto al salir de aquí. Y ahí fue cuando sentí su abrazo, su presencia. Fue algo maravilloso, Vilmar, que yo no te puedo explicar. Es como yo ir ahora donde ti y abrazarte bien fuerte, pero ese abrazo no solamente me cubrió esta parte de los hombros, sino que yo sentí el abrazo
desde mi cabeza hasta mis pies. Y aquello me dio una fortaleza que yo dije, entonces, quiere decir que aún en medio de toda esta oscuridad que ahora siento, tú me estás dirigiendo. Tú me estás dirigiendo y voy a continuar entonces. Entonces, si es voluntad tuya, que yo salga de aquí. So, así comenzó ese nuevo viaje, esa nueva reconstrucción que me estabas preguntando al principio. Qué poderoso. Cuando sales de Cape Coral y llegas al próximo destino, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza tu caminar en ese lugar? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, cuando ya estoy de camino, nos fuimos unos días para casa de mi hijo en Lake Alfred. Estuvimos unos días ahí, no te voy a decir que fueron unos días color de rosa, porque no fue así. A todos nos gusta tener nuestro propio lugar. Entonces ahí se intensificó más las preguntas, porque yo decía, ¿y ahora qué? Para esto me traíste, para estar aquí. Ahora ni lugar propio tengo. Ahora, no entiendo, pero voy a seguir creyendo, porque según tu palabra, y tu palabra es verdad, tu palabra dice que todos tenemos un propósito. Entonces, si tú no te llevaste a mi hija, no me llevaste a mí, quiere decir que mi propósito no se ha cumplido o no se ha terminado. Pues Señor, mira, haz como tú quieras. Ahí fue donde yo le dije al Señor, Señor, haz como tú quieras, dirígeme tú. Entonces el Señor nos permitió comprar una propiedad en Lakeland. Eso fue una historia que en algún momento te contaré. La forma en que se dio fue algo también sobrenatural, porque no teníamos los requisitos para nada y Dios no sé cómo hizo las cosas, que el mismo día que salimos a ver propiedades, ya quizás a rentar algo, terminamos comprando. El mismo día se hizo el cierre, el mismo día se hizo todo. ¿Cómo? Fue Dios. So, en ese proceso, eh, yo no te niego, Mari, que hay días, cuando estábamos hablando ahorita de las etapas del duelo, hay días que tú sientes que al fin lo lograste, pero vienen momentos donde sientes que retrocedes otra vez y vuelves quizás a la etapa 2 o a la etapa 3. Y eso sucedía en mi vida constantemente. Y yo le decía, Señor, es que yo no entiendo por qué hay días que siento esa fuerza y esa fortaleza y hay días que vuelvo a sentir otra vez lo mismo, vuelvo a sentir que no tengo, yo necesito que tú hagas algo dentro de mí, yo necesito que tú te lleves este dolor, yo necesito que tú me, me llenes de ese gozo que dice tu palabra y que yo veo en tantas personas que han pasado por lo mismo, porque el Señor me permitía ver casos en internet o ver casos en la vida real de personas que también perdieron un hijo. Y entonces yo veía esa fuerza y esa fortaleza en esas personas y yo decía, Señor, ¿cómo ellos lo hicieron? Haz conmigo como lo hiciste con ellos. El caso de Gigi Ávila, el caso de otro pastor que se llama Rubén Hernández, donde le mataron a la hija. Y diferentes casos así, y yo veo a esta gente pastoreando, evangelizando, ganando almas, cumpliendo un propósito, una asignación, y yo le decía al Señor, ellos tienen un propósito y una asignación, pero yo no veo que yo tenga ninguno, yo no sé para qué tú insistes en tenerme aquí. Entonces el Señor, a través de sueños, me daba yo, que yo estaba ejerciendo y trabajando en los negocios del Señor. Y en los mismos sueños yo le decía, pero si yo no puedo conmigo, ni con mi alma, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? Pero la forma en que trabaja Dios es una forma loca,
Es una forma que solamente en el espíritu es que lo puedes entender. Yo sé que cuando yo despertaba de esos sueños, Mari, yo despertaba con fuerzas nuevas, con fuerzas nuevas. Entonces el Señor me trae a mi corazón, a mi mente, la palabra gozo, gozo. Y yo voy y me reí así como tú te reíste ahora. Dice, gozo, sí, cómo no. Tengo un gozo tan grande que no puedo ni sonreír, porque en mi entender, ajá, Antes de que vayas ahí, Oneida, quería hacer un paréntesis y concentrarnos un poquito en lo que me estabas comentando de que tú misma le pedías a Dios que te llevara de este mundo. O sea, caíste en esa depresión, caíste en un momento donde sentiste, ya yo no quiero estar aquí, ya yo no quiero vivir en este lugar. ¿Cómo tú luchas con esto constantemente? O sea, cada día era una lucha porque mirabas a todas estas personas que me acabas de mencionar y decías, ellos tienen propósito, pero yo no veo el mío. Entonces, además de los sueños que tuviste, donde Dios mismo te hablaba por medio de sueños, ¿hubo alguna otra manera donde el Espíritu Santo te visitara y te dijera, te creé con este propósito, tú has sido creada con este propósito? ¿Me entiendes? ¿Cómo fue ese momento, además de los sueños? fíjate, por las personas, el Señor siempre permite que lleguen personas a nuestra vida, y cuando digo a nuestra vida me refiero también a Joel, donde las personas cuando se enteran de nuestra historia quedan impactados y ellos ven en nosotros cosas que a veces uno mismo no ve. Y las personas nos decían, wow, pero ¿y esa paz? Como ustedes, si fuera yo creo que o me hubiera vuelto loca o a lo mejor hubiera pensado en el suicidio o hubiera caído en una depresión que no quisiera saber de nada ni de nadie. Y ustedes reflejan esa paz y ustedes reflejan ese gozo. Y entonces yo decía en mi mente, sí, porque no están a solas conmigo. Ellos no saben cómo yo estoy a solas. Incluso eso me llevó a preguntarle a Dios. Decía, verdaderamente eh, entiendo que estás trayendo a esta gente a mi vida para que yo misma me dé cuenta de lo que tú estás haciendo en mí. Porque cuando las personas se nos acercaban, y aún hoy día, porque lo que van son, apenas va a ser 10 meses, pero las personas se nos acercan y entonces el mismo Dios me decía, es para que veas la fuerza y la fortaleza que yo he depositado en ti. Porque para impactar y tocar otras vidas que necesitan sanidad, que necesitan esa palabra, y no son tan solo con verlos, sino al hablarle, al demostrarle que es real, que no es un cuento ni es fingimiento, no es una fe fingida, sino que es algo real. Mari, porque yo ahora mismo te estoy hablando a ti y yo misma me escucho y digo, 4 meses atrás, 5 meses atrás, yo no quería saber de nada ni de nadie. Como te dije, le pedí al Señor, Señor, llévame contigo, si yo voy a estar mejor allá, voy a estar mejor allá. En ese momento que se te revela esa palabra de gozo, me estabas diciendo que tuviste un momento como de una actitud como un poquito sarcástica. Gozo en todo esto. Cuéntame qué sucede después de eso. Lo que pasa es que en, yo creo que en la cultura humana,
Ujú. en nuestras quizás enseñanzas. Cuando a ti te preguntan, ¿y qué es gozo? Pues uno rápido va a decir, pues alegría, baile, danza, ¿verdad? Eso es lo que uno va a pensar. Y eso es lo que me venía a mi mente, ¿sabes? Alegría, regocijo, pachanga, fiesta y todo eso. Y yo decía, en mi mente había como un contraste, pero el contraste mío no era con la gente ni con la cultura, era con Dios y con su palabra, porque yo le decía, explícame, porque yo le hablo hasta el Señor. Digo, Señor, explícame. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el gozo del Señor es mi fortaleza? Porque así lo dice la palabra. Y le decía, ¿en dónde yo voy a encontrar este gozo y alegría en este dolor que me consume? Y entonces el Señor en su amor tan grande, en su amor tan paternal, que esa ha sido uno de los beneficios en este proceso, el Bimari, donde me ha acercado más a Dios, donde lo he podido conocer mejor, donde he podido ver su cara. Entonces, he podido apreciar más esa relación con mi padre, ¿sabes? Esto me ha acercado a mí mucho más porque he podido ver el carácter de Dios en mí. Me doy a entender como que he podido ver cómo Dios ha estado trabajando en mi vida a través de este túnel tan oscuro. Y entonces el Señor me lleva a su palabra. El Señor me lleva a su palabra y en la parte donde el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Entonces, yo pasé por ese valle de muerte y de sombra, muy, muy oscuro, muy hostil, muy difícil, lo más difícil que he podido atravesar en mi vida. Y ver que el Señor me está diciendo que su gozo es mi fortaleza, yo como que no lo podía asimilar. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a reír o a participar en fiestas o a darme al grado de mal de que yo me sentía, de que yo no quería compartir cuando mis amistades me invitaban para algo, porque yo me sentía que yo no estaba para ese tipo de fiestas o de reuniones. Eh, Al grado de que yo no me sentía cómoda a salir a un restaurante a comer lo que disfrutaba y me deleitaba con J. Al grado de que yo no me sentía feliz entrando a una tienda de ropa o de maquillaje porque yo sentía, como yo me voy a comprar cosas, yo no me siento así, ella no está aquí. O sea, fue una situación bien difícil. Y a todo esto el Señor volvía y me decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que de Y alguna manera, perdón que te interrumpa, quería preguntarte esto, de alguna manera tú sentías que si tú hacías todas estas cosas, te ibas a sentir culpable de alguna manera, porque para tú entender, tú tenías que estar en una tristeza constante. ajá. Y era una tristeza que tampoco quería, porque tú no quieres sentir esa tristeza. Y entonces el Señor volvía y me decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Tú sabes lo que es una fortaleza, ¿verdad? Si nos vamos a lo más común para que la gente entienda, pues el Morro en Puerto Rico, eso es una fortaleza, un castillo, ¿verdad? Que tiene es una estructura fuerte, que cuando venían los barcos de guerra, pues era impenetrable o difícil entrar porque hay una fortaleza y se mantiene de pie. Tantos años que tiene ese castillo en Puerto Rico y todavía está de pie. Pues el Señor me está diciendo que el gozo va a traer esa fortaleza a mi vida, que me va a poner de pies, que me va a sostener. Y mira esto qué terrible.
Mm. todavía con mi entendimiento de que tiene que ver entonces, que tiene que ver, perdón, con reírse y con alegría y con fiesta, entonces ahí es que el Señor me hace ping y me Wow. ilumina el entendimiento. Cuando en el libro de Hebreos, el verso 12, perdón, el capítulo 12, el verso 2, dice, está hablando aquí Pablo de Jesucristo, y dice que por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿verdad? La muerte de cruz. Y lo que lo sostuvo en la cruz a él fue precisamente el gozo. Y ahí yo pude entender qué gozo, qué risa o qué carcaja tenía Cristo en la cruz. Ninguna. Y en el Mateo capítulo 26, el verso 38, él mismo le dijo a sus discípulos, mi alma está entristecida hasta la muerte. Jesús estaba triste, Jesús estaba en angustia, Jesús estaba en dolor. Y cuando estaba en la cruz, estaba desgarrado su cuerpo físicamente. Ujú. Estaba lleno de dolor, mas sin embargo, estaba lleno de gozo. Porque ahí yo entendí lo que es el gozo del Señor. Ahí yo entendí que no tiene nada que ver con que yo llore, con que yo me lamente, con que yo sienta dolor. No tiene nada que ver con que yo, aunque esté sintiendo todo eso, tenga gozo, porque el gozo es lo que me va a sostener, porque es el fruto del Espíritu. Entonces ahí, mi madre, pues, cuando el Señor me hizo ese y me iluminó, yo entendí que el gozo del Señor es lo que me sostiene, porque el gozo de Cristo que lo sostuvo en la cruz fue ver el motivo y la razón por la que estaba muriendo, para la redención de la humanidad, para volver a conectar al hombre con el Padre. Por eso fue que se arrancó el velo, ¿verdad? De arriba a abajo, para que volviera otra vez esa comunión. Entonces, el gozo que me mantiene a mí firme y caminando es que algún día voy a volver a ver a J.D. Que algún día la voy a volver a abrazar. Ese gozo es esperanza y eso es lo que a mí me mantiene caminando. Y con este hambre, con este deseo de llegar a otras vidas, para que también sientan ese gozo y ese deseo de levantarse, de cumplir su propósito, porque esto es temporero y ya estamos llegando al fin. Amén. Entonces, después de ese encuentro donde el Espíritu Santo te trae esa revelación y te habla sobre el gozo, te siente, te hace sentir ese gozo pleno, ese gozo eterno. Ahí comienza entonces el hambre de buscar más a Dios. Ahí comienza entonces el hambre de compartir este gozo con otras personas. Cuéntame cómo Oneida transiciona de después de este encuentro personal, de esta experiencia donde el Espíritu Santo te reveló ese gozo del Señor, cómo cambia el rumbo de tu vida luego de ahí. Bien interesante esa pregunta, bien interesante. Cuando el Señor me revela esto en su palabra, que me trae eso a mi espíritu, a mi alma, entonces dejé ya de decirle al Señor, Señor, llévame contigo. No te niego que es que siempre le oro al Señor, Señor, ven, ven, porque se supone que la iglesia y el Espíritu estemos diciendo, ven, Señor Jesús, redímenos, ¿verdad? Pero en el tema del motivo por el cual yo quería que el Señor ya me mandara a buscar, era porque no quería seguir sintiendo este dolor. Pero ahora cambia, cambia el panorama. Ahora el Señor me pone en mi corazón esa compasión, ese deseo de ayudar a otros, a Ujú. que sean libres, a que reciban sanidad, a que sean restaurados, a que se levanten, a que cumplan con su propósito. Esa precisamente fue lo que a mí me ha motivado a levantarme nuevamente, a hacer este podcast contigo, a, a entrar en otros
en otros ambientes, a profundizar más en la palabra, a trabajar en lo que se me solicite en la iglesia. Ahora puedo ver todo esto con otra actitud. Primero no quería saber de nada, primero yo estaba enfocada en mí, en mi dolor. No te estoy diciendo que el dolor se desapareció, no, porque esto es algo que va a estar ahí hasta que el Señor nos vuelva a reunir. Pero ahora lo miro de otra manera. Ahora puedo, ahora puedo respirar, porque cuando reciente pasó esto, yo sentía que yo no podía ni respirar, que yo sentía un dolor aquí en mi pecho, yo sentía que yo me moría. Pero ahora no, ahora yo puedo percibir y entender que verdaderamente el Señor cumplió lo que prometió, prometió que me iba a sostener, prometió que no me iba a dejar sola, prometió que me tenía en el hueco de su mano. Y eso es lo que yo puedo testificar hoy. Puedo decir que yo me siento segura porque yo sé que estoy en el hueco de la mano de mi Señor. Wow, qué tremendo, qué alineación, qué testimonio tan poderoso el de poder verte, poder escucharte, poder haber estado ahí en el momento más difícil y poder ver ahora a la unidad de hoy día, cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha ido preparando, cómo esta eh, transformación ha tomado lugar en tu vida. Y quiero que me cuentes un poco, yo sé que estás trabajando en algunos proyectos que obviamente pues no vamos a hablar por aquí, a menos de que tú quieras, pero sé que esos proyectos y todo eso ha venido después de este encuentro personal, porque eso es lo que yo veo, que fue un encuentro personal donde el mismo Dios se te presenta y donde tú puedes recibir ese gozo que ha transformado tu vida. Tú me habías dicho fuera de cámara que la palabra gozo había sido algo muy específico para ti, Oh, sí. una palabra muy específica para ti. ¿Por qué la palabra gozo es tan específica para Oneida, además de este encuentro personal que tuviste con Dios mismo? Sí, me estabas preguntando que te había hablado de una palabra específica y la palabra específica que marcó un antes y un después en mi vida recientemente fue la palabra precisamente de lo que hemos estado hablando del gozo. Pero la palabra gozo, pero en inglés. La palabra gozo en inglés es joy. Si hacemos un acústico, sale el nombre de Joel, sale el nombre mío, Oneida, y sale el nombre de JD Net. Entonces, para esta época de Navidad, se ven mucho los ornamentos y la palabra joy. Eh, es una palabra que encierra mucho en mi vida, encierra muchísimo en mi vida, no solamente porque se componga el nombre de nosotros tres salga de ahí, incluyendo también el de Giovanni y el de Jennifer, sino porque la palabra joy es representa tanto el carácter de J. Net. Aquellos que conocieron a J. Net saben cómo era ella. J. Net siempre tenía una sonrisa en su cara. J. Net siempre reflejaba gozo. J. Net era como un ser tan especial que Dios puso en mi casa, en mi familia, en mi hogar, que verdaderamente ella cambiaba la atmósfera. Ella reflejaba ese gozo y esa alegría y la representaba a ella. Entonces, esa palabra joy no solamente me ha traído ideas de emprendimiento, de volver a resurgir, de volver a levantarme. Muchos de los que me conocen saben que yo trabajo las uñas y otras cositas más, ¿verdad? Que también el Señor me ha permitido crear. Pero
cuando Dios me trae, porque fue el mismo espíritu, esta palabra de gozo, pero en inglés, joy, y entonces es tan relacionado con J.D. y tiene tanto que ver en mi vida, que tiene que ver con emprendimiento, que tiene que ver con resurgir, como volverte a levantar, que fue precisamente el caso de mi vida. Volverme a levantar después de la partida de ella, volverme a enfrentar y a ponerme de pies un paso a la vez, pero ahora con este nuevo motivo, con este nuevo deseo de luchar y de salir adelante, precisamente con eso mismo, con joy, con gozo. Y sí, es una palabra bien, bien que toca mucho mi vida y que se refleja mucho en mi vida y que van a estar viendo más adelante, lo, más ampliamente lo que quiero decir. Así que familia, mi gente, ya saben, aquí tenemos una emprendedora. Ella va a lanzar un proyecto muy pronto, así que estén atentos a ese gran lanzamiento. Y en Emuna Woman, mira, Oneida, mira esto, en Emuna Woman nosotros creemos en una transformación total. O sea que cuando hablamos de una transformación total, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de emprender también. Entonces, esto me da gozo a mí de poder verte a ti después de un proceso tan difícil, el poder renovar tus fuerzas y alzar vuelo como el águila. Así en ese momento de renovación. Los otros días estaba poniendo una reflexión por mis redes, por Instagram y por Facebook, y yo hablaba sobre dos procesos totalmente distintos, pero ambos son procesos de transformación, y era el de la mariposa y el de la libélula. Para los que no saben lo que es una libélula, es el dragonfly, el helicóptero. Eh, y yo estaba haciendo un estudio sobre esto, Neida, y me llama la atención que la libélula, ella comienza su proceso en el agua. Pero el proceso de la libélula el proceso de transformación completo puede tomar hasta 5 años. Sin embargo, el de la mariposa es más corto que el de la libélula, pero son 2 procesos totalmente distintos, aunque son procesos de transformación. Esto nos da a nosotros a entender que nosotros somos diferentes, tenemos diferentes procesos, pero al final siempre tiene que haber una transformación. Entonces, hay algo tan bonito que cuando nosotros entendemos el propósito, entendemos la encomienda, entendemos la misión y caminamos en ella, nosotros caminamos enfocados en esa misión. Y para mí es realmente un gozo poder ver cómo vas evolucionando. A pesar de, como dijiste ahorita, esto es un dolor que nunca se va a ir. Los otros días yo estaba recordando a Jadine porque ella, pues tú sabes que estuvo conmigo durante 6 meses, estuvo aquí en casa conmigo y recordaba muchas cosas de ella y obviamente eso uno nunca lo va a poder olvidar ni soltar. O sea, son momentos muy bonitos y muy preciados, pero ella, pues, ya está en el lugar final, en el destino final, a donde nosotros estamos Hacia rumbo, donde nosotros vamos. exacto, a ese lugar, a ese destino final, pero no sin antes poder cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Oneida, quiero hacerte una última pregunta para cerrar esta conversación. Eh, quiero que hables por esta cámara a mujeres que nos están viendo en estos momentos, que quizás su proceso no ha sido un proceso de duelo, pero ha sido un proceso fuerte en cualquier área de su vida. Ha tenido que pasar quizás situaciones fuertes, situaciones donde han sido sacudidas. ¿Qué consejo tú le puedes dar a estas mujeres? Lo primero que te puedo decir a ti, mujer que me estás escuchando, permítete llorar, permítete llorar,
Permítete tener tus momentos de soledad. Permítete tú misma, no seas dura contigo misma. Permítete ser humana, porque estamos en esta carne y olvídate del que te pueda señalar, del que te pueda criticar o del que te pueda juzgar. Siempre, siempre, y créemelo, te lo digo por experiencia, siempre Dios va a poner personas a tu lado que te van a levantar en el momento necesario. Siempre, de alguna forma u otra, Dios no te va a dejar sola en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, en medio de ese valle de sombra o en medio de ese pozo, como les quieras llamar. Sola no estás. Habemos muchas que hemos pasado por ahí y hasta aquí Jehová nos ha sostenido. Pero bien importante es que no te apartes de la presencia del Señor. Ve a Él en todo momento, como te sientas. Si te sientes sin fuerza, si te sientes con enojo, si te sientes con solamente llorar y llorar, si no sientes decir nada, solamente quedarte ahí con tu mente en blanco, hazlo todo, pero hazlo a los pies de Cristo. Hazlo a los pies del Señor, porque Él va a estar ahí consolándote, Él va a estar ahí abrazándote. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí, porque Dios no es mentiroso y Él prometió estar con nosotros todos los días, en todo momento, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Él te sostiene. Y me gustaría, antes de terminar, compartirte este salmo que es bien poderoso. Dice el Salmo 46. Solamente voy a leer los primeros versículos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, o sea que no tarda, es el primero en responder. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque sientas que se te derrumba el mundo, que te arrancaron todo, como sentí yo que me arrancaron mis entrañas. Dice aquí, y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, el Señor, el Señor va a permanecer y va a estar contigo en todo tiempo. Mi consejo es que no importa qué, siempre vea la presencia del Señor, siempre. El Señor te va a consolar y el Señor te va a dar aliento, te va a dar fuerzas y te va a dar palabra que es la que te va a sostener. Amén. Gracias por compartir esas palabras tan hermosas, Oneida, y también entender que tu pérdida no es tu final, no ha llegado tu final aún, sino que este momento de proceso es para una transformación, una transición. Oneida, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tan poderoso testimonio. Es para mí un gozo verte a ti en esta etapa de tu vida donde has transicionado de un momento al otro, de una etapa a la próxima etapa. Espero ver pronto lo que Dios está ahora trabajando contigo y toda la gente que nos está viendo. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este día. Gracias por sintonizarnos. No te olvides de compartir esta transmisión con alguien que necesita escuchar esta palabra, este testimonio. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración por todos ustedes, los que están pasando un momento difícil, todas aquellas mujeres que están viviendo un momento de transición en su vida, un momento doloroso. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, vengo en esta hora orando por la persona que está al otro lado de la cámara. Yo no conozco quién es, yo no conozco su necesidad, pero tú sí. Vengo presentando a esta persona delante de ti en este momento, pidiéndote a ti que abras tú los cielos y que tú envíes fortaleza sobre esta persona, que tú envíes un bálsamo de fortaleza en este momento, que tú toques su corazón. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su entorno, bendigo su entrada, su salida. Declaro que vienen fuerzas nuevas para su vida, que hace como el águila. El águila
es rejuvenecido, es renovado, y ese momento de renovación viene sobre esta persona en este momento que está al otro lado de la cámara. Para ti no hay millas, para ti no hay distancia. Declaramos una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad sobre ti en el día de hoy. Recuerda que Dios está contigo y ha prometido no dejarte en ningún momento ni en ninguna etapa. Bendiciones y será hasta el próximo episodio. Chao.